Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Nosotros arrancamos, llegamos al viernes en esta semana dedicada a Javier Cercas, que, titulamos Negar el pasado y someterse a él, porque quizás el pasado o la relación del presente con el pasado sea una de las vigas maestras de este hombre, por lo menos de su estructura narrativa, de su forma de contar o de su temática, ¿no? O sea, le interesa investigar. Como lo escucharon ayer, hablamos con Javier Cercas en torno a su última novela, El monarca de las sombras, y bueno, quedó claro eso de que a él le interesa mucho analizar, investigar, traer el pasado, revivirlo de alguna forma para no repetirlo, ¿no? Para no caer una y otra vez en los mismos errores a nivel social o sociopolítico. Estuvimos hablando ayer con Javier Cercas y hoy llamamos a Argentina, él está en Buenos Aires. Diego Cano, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, muy bien. Diego Cano es escritor y tengo aquí que dirigís el Centro de Estudios de Investigaciones Históricas. Sí, es un archivo con más de 10.000, diarios, panfletos, folletos, desde los años 30 hasta la actualidad, que son de consulta pública. Y lo tenés a nivel, digital, en Internet, ¿no? Ojalá. Sería un gran desafío, la verdad que hoy todo va hacia eso, pero no, por ahora en papel, que ya es bastante, conservarlo, preservar, sí, claro. archivos. Sí. Pero sí. Bueno, la idea es tener ese material que mucho es inhallable, incunable, que pueda ser consultado por los investigadores, ¿no? Claro, aquí en Uruguay te cuento que hay un equipo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación que empezó hace muchos años y de una manera quizás muy militante, si se quiere, a escanear revistas, diarios antiguos pero claro, son esos trabajos que a la larga generan un archivo sorprendente, ¿no? Sorprendente, sobre todo cuando hablamos de revistas, todas esas publicaciones periódicas que no están tan al alcance, ¿no? Yo que sé, una revista del año 1930, 1940, 50, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y a Diego te llamamos porque vimos que en la revista Changui, que es una revista digital, publicaste una breve reseña del Monarca de las Sombras, que es el último libro de Javier Cercas, y nada, queríamos conversar con vos, a ver qué te pareció, cómo lo viste. Vos incluso llegás en tu artículo a plantear que ojalá hubiera un escritor, de esa talla, o por lo menos para meterse en asuntos políticos, si se quiere, históricos, del pasado reciente, como es Javier Cercas. No sé por dónde querés empezar. No, esto ya que dijiste ya motiva muchas cosas. La verdad que sí, en principio, el Monarca de las Sombras, es esto, yo lo digo ahí, no lo puedo dejar, ¿no? Empezás como Javier Cercas, y a mí me gusta mucho Javier Cercas, como escribe, y esta problemática que ustedes están, me parece, claramente definiendo, que es cómo trabajar desde la ficción, los temas históricos, y esto que Cercas planteó ayer en la entrevista que ustedes le dijeron, y permanentemente en sus libros, cómo traer ese pasado al presente, cómo hacerlo, como un tema actual, y discutirlo desde el hoy. Me parece que Cercas está dando en un clavo, no solamente por su difusión, y por la gran cantidad de lectores que tiene, sino por los núcleos discursivos y argumentativos que plantea. Creo que esta forma de la búsqueda de la ficción, con esta discusión permanente que inclusive los propios historiadores tienen respecto del valor de la verdad, o de la verdad objetiva, y de la problemática que todos los historiadores tienen respecto del método y de la capacidad real de representar o de reconstruir los hechos reales. Creo que Cercas, supongo que coincidirá, muy valientemente plantea muchos interrogantes y muchas pistas para pensar el tema, ¿no?
Ujú. Sí, una de las cosas que me llamó la atención y que vos sabés que yo un poco coincido con vos en la reseña, es que decís que en el Monarca de las Sombras, por un lado es la más íntima, digamos, o la más, porque va al tema de la herencia familiar, el tema de asumir, digamos, ya no como sociedad, sino como persona a nivel familiar, asumir el pasado, que en este caso es un pasado, digamos, la familia de él era franquista, o digamos, o adhirió al bando franquista, y a nivel, digamos, familiar, y sobre todo la madre, enaltecía como un héroe a un tío abuelo que murió a los 19 años ahí en la batalla del Ebro, en la guerra civil, y él dice, murió del lado equivocado, ¿no? Entonces él decía que hasta ahora siempre había intentado hablar del pasado, pero había soslayado, digamos, este problema familiar, ¿no? Y quiere asumirlo. Y vos señalás una cosa que me pareció, por lo menos yo como lector también la sentí, dice, ¿no? Quizás la crítica que escribiste que se le podría hacer a Cercas en esta obra no es tanto su ambigüedad política, ya que la literatura no tiene por qué dar otra referencia a otro lugar que no sea la literatura, y en todo caso Cercas no oculta sus simpatías políticas, ¿no? Republicanas, sino de esta novela justamente lo contrario, su poca ambigüedad literaria, ¿no? Digamos, en el sentido le criticás, por lo que entendí yo, esa cuestión tan directa, él está tan involucrado en la novela que, bueno, yo también en la entrevista se lo pregunté, ¿no? Que parece que fuera él mismo, digamos, ¿no? Una autobiografía, ¿no? Y exacto, y sin embargo en El Soldado de Salamina, que era, que por poner un extremo, digamos, que era casi todo ficción, o era muy ficcionado, ahí era más fácil creer, no sé por qué me pasó a mí me dio me dio la sensación de que asistía como a un documental, digamos, ¿no? O sea, que estaba, cuando en realidad, bueno, hay una investigación, ¿no? No sabemos si... Sí. Perdona que te interrumpa, hay una de Cercas que me parece que es la más, inclusive oscura, se podría decir, pero a mí me gusta muchísimo, que es La velocidad de la luz, sí. Que es su experiencia, y habla del conflicto en Norteamérica, y su experiencia de dar clases en los Estados Unidos, y un colega, donde está esta cosa que Cercas pone en juego, ¿no? Él habla de un Javier Cercas, esta cosa de dos personas que relatan, digamos, un investigador y un Javier Cercas como novelado, pero en La velocidad de la luz, yo lo pongo en la reseña, está muy claro que ese Javier Cercas es una cosa ficcionalizada, inventada, exagerada. Entonces, por lo menos mi sensación de lectura fue que ahí logra, digamos, generar con el lector ese pacto de, bueno, esto es una ficción, digamos, ¿no? Acá no se trata de la verosimilitud, digamos, de lo que se está planteando, sino de que el lector entre en ese juego particular que tiene la novela que yo estoy planteando, ¿no? Y justamente ponerme a mí como en mi nombre completo, Javier Cercas, pone en juego esta idea de verosimilitud, que no es necesaria esa, digamos, estar representando la realidad, sino que la literatura tiene que dar cuenta, digamos, por ella misma, digamos, su libro tiene que dar cuenta por sí mismo de lo que quiere contar, ¿no? Claro, sí, aparte de la ficción, digamos, generalmente se devora todo, ¿no? Acá supuestamente es de autoficción, aunque él dijo que hay mucho de investigación, pero la forma en que él escribe, sobre todo, a mí me pareció esto que estamos diciendo como crítica, ¿no? Digamos, poca ambigüedad, y sobre todo hay una parte como muy de investigador de ciencia, de la guerra civil. Sin embargo, al final, que nos vamos a adelantar, me parece de altísimo nivel, y que quizás las mejores páginas que escribió Cercas, ¿no? O sea, altísimo nivel, ¿no? O sea, y ahí hay realmente ficción, es la emoción, comunicando la emoción que experimentan sobre el final de la novela, que es inesperada, ¿no? Digamos, yo, bueno, sí, digamos, efectivamente, digamos, tiene una pluma que cuando da, digamos, vuelo a esa capacidad ficcional, digamos, realmente, digamos, que tiene para mí atrapante y capacidad esa escena en ese hospital con esa enfermera, sí, con su madre, realmente es algo muy atrapante. Vos ayer le preguntaste, bueno, digamos, me gustó la pregunta, hubiera esperado otra respuesta, le preguntaste, ¿fue verídico? Y él dijo sí, me hubiera encantado que hubiera dicho que no. Claro, no, a mí, digo, yo cuando hice la pregunta, pero esa enfermera, esa señora existió, porque realmente cuando la estaba haciendo me di cuenta, digo, que soy un boludo, capaz que digo, obviamente esto debe ser ficticio o un poco
digamos, adornado, ¿no? Pero él ahí dijo, sí, existió, sí, de acuerdo, te entiendo tu punto, ¿no? Te hubiera gustado que hubiera dicho, no te lo puedo contestar, por ejemplo. Claro. pero me parece que Cercas, digamos, en este sentido no está engañando, ¿no? Vamos a decir a los lectores, porque él, inclusive en todas sus entrevistas, creo que yo también contigo lo dijo, digamos, es un libro, hace énfasis que él quiso escribir toda su vida, ¿no? Y esta cosa de su pueblo, de su, digamos, bueno, creo que digamos, no ha podido, pero porque el mismo tema, y bueno, a su altura de carrera literaria también se puede dar ese gusto, de poder hablar de sus cosas íntimas, y bueno, quizás su resultado no haya sido literariamente o a nivel ficción tan a la altura de otros anteriores. Por ¿no? ejemplo, el anterior, El Impostor, que comienza con el propio Javier Cercas, bueno, o personaje que se llama Javier Cercas, que es igual, que es un escritor, que no sé qué, comienza en la cúspide de su carrera, como está, ¿no? Javier Cercas, y comienza con crisis de llanto, con crisis de pequeños ataques de pánico, y bueno, y que lo obligan a ir a un psiquiatra que le detestaba, en fin, y a mí me sorprendió, es esa parte de la introducción del Impostor. Después vamos a este personaje que es impresionante, el Impostor, pero me conmovió más, si se quiere, esas cosas más breves y más íntimas, que toda esta novela, que realmente se ve que él está haciendo una cuestión, lo que dijiste vos, digo, quiso hacer algo de su familia, de su madre, ¿no? Que es central, ¿no? Es la relación con su madre, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Un personaje, esto no lo dijimos, bueno, ella tampoco lo dijo ayer, la madre de Javier Cercas en la novela tiene que ver con la inmigración interna, que en Argentina también, bueno, en Uruguay también, pero sobre todo en Argentina es mucho más grande, ¿no? O sea, gente que va de las provincias a la gran capital. En este caso, el de este pueblito se van a Barcelona o a Gerona, bueno, allá a Cataluña, ¿no? Y la madre permanece casi 40 años esperando volver. Es brutal. Bueno, para mí eso es muy interesante, porque me parece que, digamos, creo que vos ayer le preguntaste, digamos, esta cosa, digamos, de carácter también internacional, siendo temas tan españoles, ¿no? Y que nos atrapan, digamos, no sé, tanto en Uruguay acá o en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Que, digamos, pero me parece que en Uruguay y en Argentina está más presente porque la inmigración española, digamos, yo soy hijo de la inmigración española, claro. Mi papá es español, mi abuela es española, vino aquí por la guerra civil, digamos, claramente del lado republicano, entonces la verdad que los temas que Cercas plantea nos interpelan permanentemente, porque la historia de España no es una cosa ajena a nuestro propio devenir, vamos a decir, ¿no? Y la verdad que eso lo hace muy, muy, muy rico, ¿no? En lo que uno aprende, vamos a decir, en su lectura. Sí, y también hay otro detalle que nos vincula, que es que el pasado reciente, digamos, a veces como que se imponen discursos, digamos, de los derrotados, o digamos del lado bueno, por llamarla de alguna forma muy mal, y todos los demás se callan, ¿no? Entonces da la sensación a veces que, bueno, como decíamos ayer con Javier Cercas, ¿no? Que en Francia todos eran de la resistencia, ¿no? Cuando no eran más de 5.000, y bueno, a mí... Sí. Perdón que te interrumpa, pero lo que justamente me parece que se le critica hoy en España mucho, que es esto que decías al principio de la posición política, ¿no? Por ser socialdemócrata, más vinculado al PSOE, él no lo escondería, creo, digamos, no sé si lo dice abiertamente, pero digamos no lo escondería, digamos, y inclusive en la novela hay páginas que uno puede identificar claramente que como su posición más relacionada a una lectura de la guerra civil que hace el PSOE actualmente, o la socialdemocracia, vamos a decir, para no ponerlo partidariamente, ¿no? Pero, digamos, definitivamente, tanto acá como en Soldado de Salamina, con Sánchez Mazas, digamos, y acá con su tío abuelo, digamos, poner en discusión o tratar de explicar, digamos, ¿no? Esto que estamos diciendo vos, ¿no? Del lado, no ponerse siempre del lado de la bondad, de lo bueno, ¿no? Claro. Digamos, de tratar de explicar también ese lado... El otro lado. Oscuro, digamos, ese lado que uno puede decir, bueno, creo que por lo menos en el Río de la Plata carecemos todavía de una literatura que pueda, así como Javier Cercas, problematizar, digamos, más allá que después el resultado uno esté de acuerdo o no, ¿no? Pero claramente él, poniendo en el centro a Sánchez Mazas
que no es la figura principal, porque termina siendo Medellín, digamos, el que es republicano. Sí, pero cuando arranca Sánchez Mazza, digamos, que te digan, por ejemplo, que era un poeta muy importante y que era falangista, o sea, fascista, o casi fascista, te atrapa, ¿no? Digamos, porque atrapa mucho. Muchísimo. Yo no conozco, y me gustaría conocer, que me digas ya quiénes son, pero digamos, nosotros no tenemos a alguien que digamos, pueda decir, bueno, mi familia también vino de la derecha jugó un papel, después del golpe en Uruguay pasó esto, después del golpe en Argentina también mi familia simpatizó, y había este clima favorable al pensamiento de derechas, y el pensamiento de derechas tiene mucha fuerza, y lamentablemente, digamos, vamos a decir, el pensamiento más populista, de izquierda y demás, pareciera negar, digamos, más que asumir. En ese sentido creo que lo de Cercas es, digamos, para aprender, ¿no? Claro, claro. No, y aparte, digamos, el pasado reciente tiene esas cosas. Por ejemplo, bueno, ustedes en Argentina tienen el mejor escritor argentino, que es Borges, y que también tuvo sus más y sus menos a nivel político, en el sentido, por ejemplo, ahora estoy pensando, ¿no? Con la dictadura, y después, sin embargo, adhirió la primera carta a favor de los desaparecidos, en fin, como que fue cambiando, ¿no? Y sin embargo, como que se pasó, ahora estoy siendo muy grueso, en la década de los 60, a decir que era extranjerizante Borges, o que era muy filosófico, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Casi no digo negarlo, pero digamos a minimizarlo al otro punto, ¿no? A no tocar, digamos, temas escabrosos. Hoy todo el mundo está discutiendo Borges, desde todo el espectro político. El gobierno mismo... ¿Ah, sí? Desde la Biblioteca Nacional claramente está impulsando actividades permanentes de discusión de Alberto Mangel, el director puesto por el gobierno, digamos, es una persona muy conocedora de Borges, que ha escrito sobre Borges. Beatriz Arlo ha escrito recientemente sobre Borges, sigue, digamos una posición más, podríamos decir, más progresista, más de izquierda. Sí, o criticándolo. Hay cursos literarios de todo tipo que están discutiendo de vuelta a Borges. Hay un resurgir de Borges, pero con un intento de discusión de reapropiación. Y me parece que vos decís algo muy interesante que acá no sé hasta dónde se conoce, y me sorprende y te aplaudo, que Borges, efectivamente, hubo un almuerzo muy conocido con Sábato, con Videla y demás al principio, pero al mismo tiempo fue de los primeros en firmar la carta contra los desaparecidos, o sea que digamos, hizo una vuelta, vamos a decir, digamos, ¿no? Reivindicando un poco esa cosa de no estigmatizarlo, ¿no? Claro. Sí, no, aparte estamos hablando de un gran escritor y bueno, en el tema de la carta, yo recuerdo haber leído también, digo, mirá que acá le dedicamos a Borges el año pasado una exposición, y bueno, la máquina de pensar lo ha llevado al interior del país, digamos, hicimos jornadas borgianas, realmente nos fascina Borges, y uno, digo, por comentar esto, digamos, que le ofreció a Bioy Casares que la firmara, y Bioy no quiso firmarla, digamos, la primera vez, ¿no? Igual todo esta cuestión es como decís vos, hay que tratar de asumirla o de estudiarla y de analizarla como hace Cercas, ¿no? Sin sería la palabra, sin estigmatizar, ¿no? Sin caer, digamos, en la comodidad, porque cuando los malos son los otros, o sea, los de enfrente, uno está ocultándose cartas a uno mismo, ¿no? Y además, esta cosa, como lo que empezamos, ¿no? La literatura tiene que ser evaluada, mismo Bioy, ¿no? La literatura tiene que ser evaluada por su propia condición literaria. Ah, claro, ¿no? sin duda. En ese sentido, digamos, uno obviamente puede hacer un juicio político sobre, y debería hacerlo, digamos, y tiene que tenerlo. Ahora, en su condición de hecho artístico, debe ser evaluado como su búsqueda de la forma, y en tanto cuanto aporta de nuevo, digamos, al estado del arte, de la literatura. Entonces, digamos, ahí creo que con respecto a Borges obviamente no hay discusión. No hay discusión. Aparte, el propio Borges también daba, como en esa inteligencia suprema que tenía, digamos, daba una vuelta de tuerca a todo esto que estamos diciendo que para un escritor es importante sus ideas, su ideología, es importante porque
con ellas y con los sentimientos y hace su obra. Ahora, para los lectores, a nosotros no nos interesa sus ideas políticas, dice, las opiniones es lo menos interesante del escritor. Y ponía ejemplos, decía, para Neruda era importante haber sido comunista porque no podía haber hecho el canto general sin haber hecho ese cambio. O para Walt Whitman ser demócrata y no hubiera hecho Hojas de Hierro. En fin, él decía que era importante para el propio escritor esas ideas o esa ideología, pero no tanto como decís vos, ¿no? O sea, uno puede leer a Céline, que era casi filonazi y sin embargo quedar maravillado por esa fuerza que tiene ese lenguaje tan aparentemente desprolijo de Céline, ¿no? Cercas, vos sabrás, es admirador profundo de es Borges. Muy borgiano, para mí es muy borgiano. Tiene esta novela que estamos charlando ahora, tiene páginas interesantes donde uno puede claramente ver, digamos, la influencia o la presencia de Borges, sin duda, en su literatura, y creo que toda su discusión, inclusive esta forma de plantear el tema de la verosimilitud o de la representación, que es el tema en general que estamos charlando en todo ahora, es un tema muy borgiano, ¿no? Sí. Bueno, y Anatomía de un instante es como si fuera un cuentito borgiano estirado, digamos, ¿no? Es impresionante, la biografía de Tadeo Cruz estirada, digamos, ¿no? O sea, la idea de hay un momento en la vida de cada hombre que sabe para siempre quién es, ¿no? Entonces, sí, es muy borgiano. Y yo pensaba por esto que estamos hablando, al leer Monarca de las Sombras, que sí que por más que esa investigación y esa exaltación, digamos, o admiración por su tío abuelo, que murió en el bando equivocado, pero murió peleando por sus ideas, es la exaltación de Borges pues, sobre sus ancestros, ¿no? De que murieron peleando, ¿no? Y que yo soy un escribiente, un escriba ahí, que no tengo ese valor físico, ¿no? Yo creo que en Cercas también hay. Resalto Deutsche Requiem, no sé si... Sí, bueno, ese es un... Bueno, Deutsche cuentazo. Requiem, digamos, podría uno hacer un paralelismo con esto que estamos hablando de Cercas, ¿no? De explicar en este caso Cercas a su tío falangista y, bueno, Borges tratando de explicar al nazismo. Sí, lo que pasa es que Borges ahí se adelantó a Hannah Arendt, se adelantó a todo, lo escribió adelantó, antes. eso sí. Me sacaste la palabra de la boca, porque es un texto, digamos, adelantadísimo en la profundidad y sustancialidad, digamos, de la explicación del nazismo, de todo lo que sería la construcción teórica de las ciencias sociales o los historiadores posteriores, digamos, ¿no? Sí, no, pero aparte de lo que decís vos, no, digamos, se estigmatiza, sino que, como lo es en primera persona, va diciendo que ese nazi, por ejemplo, era culto y le interesaba mucho la cultura, y Mozart, o Bach, en fin, lo cual la complica y complejiza, digamos, no es tan fácil decir eran unos bárbaros, ¿no? Malvados y nada más. Bueno, en ese sentido uno podría, digamos, provocadoramente, como lo hace Cercas, decir, también nuestras derechas y los que encararon el golpe también tenían su cultura y su fuerte posición frente a la cultura y habría que explorar, digamos, porque si uno si falta mucho por explorar de esto, digamos, ¿no? Porque esto que vos decís, o como está planteado el tema del programa de hoy, ¿no? Digamos, uno si no aprende de esos errores o niega esas cosas, ni siquiera hasta ignora, bueno, digamos, la posibilidad de repetirlo, digamos, está mucho más evidente que el conocimiento. No necesariamente el conocimiento implica la no repetición, ¿no? Pero en principio fija un pequeño paso para poder es una especie de toma de conciencia. Diego Cano, escritor, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y gracias por ayudarnos a hablar de este libro que se llama El Monarca de las Sombras, que digamos, con las luces y sus sombras que estamos diciendo, es un libro de Javier Cercas que siempre es recomendable. Te mando un gran abrazo. Gracias, Pablo, gracias a los oyentes, un saludo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Dices que buscas, dices que buscas el ser. Cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Ni el propio San Antonio lo encontrará. Lo que no se ha perdido no se hallará. ¿Qué será el ser? Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo que el ser que tú andas buscando debe ser el ser supremo.
Una vez que lo encuentres habláis los dos, no os aclararéis mucho ni tú ni Dios, ¿qué será el ser? No preguntes por el hombre, menos por la explotación, que la pregunta pregunte su propia interrogación. Y ya que preguntamos, preguntaré, ¿por qué no te preguntas por qué? ¿Qué será el ser? Preguntar la realidad sin intentar transformarla, eso es pasar por la vida sin romperla ni mancharla. Hay quien sigue caminos que son igual que el del sol cuando pasa por el cristal. ¿Qué será el ser? ¿Qué es 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 el ser? El ser. ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? El ser es el tema que nos estaba brindando Chicho Sánchez Ferlosio. Es un cantautor español, hermano de Rafael Sánchez Ferlosio, el gran escritor y filósofo español. Y bueno, es alguien que aparte interpretó y que hizo una canción que nosotros conocemos muchos aquí en Uruguay, que es Gallo Rojo, Gallo Negro, Gallo Rojo, que parecía hecha como si fuera de la Guerra Civil, pero en realidad un anónimo de la Guerra Civil, pero es de él, ¿no? Gallo Rojo, Gallo Negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, que es tanto el Chicho como Rafael Sánchez Ferlosio, los dos son hijos de Rafael Sánchez Mazas, que es el poeta falangista del cual estuvimos hablando con Diego Cano. Es uno de los protagonistas del primer libro conocido de Javier Cercas, que es Soldados de Salamina, y bueno, dice el gancho, es hablar de Rafael Sánchez Mazas, que es este hombre que murió, se salvó fue fusilado, pero sobrevivió al fusilamiento. Ese era Rafael Sánchez Mazas, y el que estaba cantando era su hijo, que es fue anarquista, Chicho Sánchez Ferlosio. Y ahora en línea tenemos a Daniel Feldman. ¿Estás ahí, Daniel? Estoy ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Daniel Feldman lleva adelante este ciclo que se llama Arte y Parte, conversaciones interculturales, que bueno, ahora apareces en otro momento del ciclo, ¿no? Que es el próximo lunes 17 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Solís. Este ciclo es, perdón que te pregunté, ¿es quincenal, es mensual, cómo es? Es mensual, es el segundo lunes de cada mes. Salvo, bueno, un mes que haya algún feriado o algo de eso, pero es una vez por mes. Y bueno, la idea de este ciclo Arte y Parte es como vincular, ¿no? Es vincular a campos diferentes, ¿no? En este caso, ¿quién va a estar este lunes? Este lunes vamos a contar con la presencia de la escritora Liliana Irigoyen y el neurólogo, el médico neurólogo Jorge Lorenzo, que fue profesor agregado de neuropsicología en la Facultad de Medicina. Justamente como tú decías, bueno, la idea es juntar gente de campos diferentes. El título de este encuentro, generalmente trato de ponerle un título a cada encuentro, el título de este encuentro es Nos queda la palabra. Parafraseando, ¿no?, al poema de Blas de Otero que musicalizara y hiciera famoso Paco Ibáñez con su voz. Que nos queda la palabra, y en el sentido, digamos, este sería, digamos, el puente en dos áreas muy, en principio, que parecen siempre como muy separadas, ¿no? Que es la de la ciencia y la poesía, en este caso, por ejemplo, ¿no? Fíjate, el mes pasado contamos con la presencia de una profesora adjunta de biología de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Etología, de Comportamiento Animal, y la poeta Silvia Guerra. Y anteayer me manda un mensaje la bióloga Bettina Tassino, diciendo que habían quedado enganchadas, que Silvia Guerra la fue a visitar a
a la facultad, a su laboratorio, y bueno, que estaban viendo, explorando la posibilidad de hacer algo en conjunto, lo cual me produjo una alegría tremenda. Claro. Sí, es algo que hay que explorar, y después hay otra cosa que supongo yo que estará en esta charla, que es los avances que hace la neurología o las ciencias neurológicas, que son avances científicos que no se conocen, ¿no? O sea, no se conocen a nivel popular, y que derriban muchos mitos, ¿no? Muchos mitos en torno a esa cuestión orgánica que parece que fuera todo, y versus, ¿no? Esa dicotomía versus el espíritu, ¿no? Algo tan Claro, además eso, y por el otro lado, bueno, la presencia de Lilian, que es escritora, un poco también, a ver, eso que a veces que se traduce en las palabras, bueno, tenemos toda la parte, las bases biológicas, digamos, del lenguaje y todo, pero ¿qué hay de lo otro, no? Sí. ¿Qué es la inspiración? ¿Cómo surge? Eso qué sé. No hay un guión para los encuentros, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Sí, bueno, yo te citaría para invitar a los amigos a que vayan a la gran Circe Maya, que su último libro se llama Dualidades, y cuando la entrevistamos ella decía, porque para ella le parece que todo es una dualidad y no son dicotomías, no son separados, digamos, o antepuestos. En el caso, obviamente, está hablando de la ciencia y el espíritu, o de la ciencia, digamos, y lo más, la poesía, por ejemplo. Ella decía que todo son dualidades. Daniel Feldman, esto va a ocurrir el lunes 17 de julio, lo reiteramos, 19:30 horas. Esto está con entrada libre, es en el Teatro Solís, en la sala, de proyecciones, pero van y preguntan. Conduce Daniel Feldman, y van a estar, reiteramos, la escritora Lilian Irigoyen y el neurólogo Jorge Lorenzo. Daniel, te mando un abrazo y espero que amigos vayan, porque realmente es interesante y es entrada libre. Sí, y después, bueno, el que no pueda ir, la Radio del Sodre los pasa los sábados en la noche. En el espacio de conferencia, exactamente. Te mando un abrazo grande, che. Uno para ti también y para toda la audiencia. Gracias. Gracias, un abrazo. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, en este tercer bloque. Estamos llamando a México para hablar con Mónica Maristain. Ella es editora, periodista y escritora. Nació en Argentina, pero vive desde el año 2000 allá en México. Mónica, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Sí, ¿cómo te va, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenida, digamos, al Cono Sur. Sí, bienvenida. Bueno, siempre escucho Radio Argentina todos los días, estoy siempre muy apegada a mi lugar de origen, digamos. Tenés el acento, bueno, igual el acento te lo mantenés, el acento. Sí, no grito tanto como solemos gritar los argentinos. Creo que hablo un poquito uruguayo, me parece. Sí. Pues la mezcla con lo mexicano puede ser que haya bajado un poco, porque ellos hablan un poco más lento que nosotros. Es verdad, y son muy cordiales y son muy atentos, entonces hemos aprendido algo. Se amortigua la vehemencia porteña o la vehemencia argentina. Así es. Mónica, te llamamos para terminar esta semana dedicada a Javier Cercas. Bueno, de alguna forma queríamos hablar contigo en torno, bueno, vos lo pudiste entrevistar a Javier Cercas, y de este libro, pero bueno, en general para hablar de sus libros. ¿Qué te parece? Bueno, yo lo vengo entrevistando desde hace bastante, lo vengo entrevistando de Soldado de Salamina. Y este libro me pareció como una vuelta, como un regreso a Soldado de Salamina. No es un autor que yo alabe demasiado, digamos, ¿no? Es un autor un tanto antipático en el trato. Y por otro lado, creo que después de Soldado de Salamina empezó a probar un montón de cosas y no le pegó, digamos, ¿no? Ahora, en este último libro me parece que volvió y me encantó. Mirá qué bien. Sí, bueno, está bárbaro, porque estuvimos hablando del primer bloque y un poco que lo criticábamos, pero a ver, ¿qué fue lo que te gustó del Monarca de las Sombras? Bueno, sobre todo me gustó la parte más biográfica, la parte, cuando él se pone biográfico, cuando él se pone realmente a contar las cosas que le pasan, me parece que gana lectores, ¿no? Claro. Y sobre todo esta cosa que dice, que es muy interesante para la guerra, que es que hay si tú eres de izquierda no significa que seas bueno. Claro, si eres de derecha no significa que seas malo, ¿no? Y eso, ponerlo ahora en ese sistema tan terrible,
me pareció como valiente, digamos, ¿no? Sí, sí, aparte... No voy a decir como Pérez Reverte que bueno, largó una cosa sobre la guerra civil terrible, pero sí me pareció como un debate, ¿no? No, aparte, digamos, él se mete con su pasado familiar, digamos, lo entrevistamos ayer y bueno, es esa cuestión vergonzante, no solo porque su familia estaba del lado franquista y no solo porque su madre admiraba a su tío como un héroe falangista que murió a los 19 años, sino incluso cuenta mucho algo que no había hecho de su propio pueblo. Él tenía vergüenza de venir, digamos, de un pueblito tan chiquito, en Extremadura, en una parte donde son todos muy paletos, le llaman allá en España, digamos, son todos muy brutos, frente a Barcelona, frente a Cataluña, que es el extremo más europeo que tiene España. Hibernando se llama su pueblo. Sí, Hibernando se llama, y él decía que él no, me lo dijo ayer en la entrevista, le costaba o trataba de no decirlo porque claro, él estudiaba filología en la Universidad de Barcelona, bueno, allá en Cataluña, y no quería venir del otro extremo, donde incluso se hizo una película, Buñuel hizo una película, Urdes, Tierra sin Pan, que es para mostrar precisamente la España más atrasada. Estoy hablando del año 30, pero quiero decirte que Extremadura y un pueblito de Hibernando no es como estar en Cataluña, en Barcelona. Sí, sin embargo Javier Cercas tiene como bastantes cosas de Hibernando, ¿no? Sí. Es un autor que no participa de la actividad literaria permanente, es un autor más bien solitario, es un autor en el trato bastante pueblerina, digamos, ¿no? Lo mencionaste como un poco tosco, un poco antipático al principio. Sí, vos lo entrevistaste también varias veces, pero entonces en persona, y si estuviste con él varias veces. Sí, muchas veces lo entrevisté, muchas veces, porque acá en México viene todo el mundo. Y además yo hice un libro sobre Roberto Bolaño, entonces sí tuve que hablar con él. Cerca es muy cercano, digamos, cercano a Bolaño, digamos, ¿no? Esa cuestión. Bueno, es un autor bastante complicado con respecto a Bolaño. Yo soy bastante crítica con respecto a él, porque él murió, Roberto murió cuando él estaba peleado con Javier. Ah, mirá. Y Javier, en el momento que yo lo entrevisté de Soldado de Salamina hablando de Bolaño, decía, bueno, lo que pasa, había muerto en ese momento Bolaño, y decía, bueno, lo que pasa es que él sabía que se iba a morir, y decía cualquier cosa y no sé qué. Pero después... Porque lo incluye, digamos, perdón que te interrumpa, a Bolaño lo incluye dentro de Soldado de Salamina, claro, sí. Pero entonces después, ponele unos 4 o 5 años, como que se amigó con Bolaño. Entonces yo siempre digo que se amigó póstumamente, ¿no? Claro. Entonces, soy un poquito crítica Está pero bueno, ¿por qué lo eligieron ustedes? Por el libro, ¿no? Claro, ha salido el libro, ya lo habíamos entrevistado otras veces, incluso este programa va 1 hora diaria, entonces cada tanto le dedicamos una semana íntegramente a un solo tema para, digamos, tratar, digamos, no de terminarlo, sino pero por lo menos trazar un perfil del escritor a lo largo de toda esta semana. Estuvimos hablando de él y entonces, digo, al final te queda un perfil, no sabemos bien quién dijo qué, pero te queda la idea, digamos, más allá del titular, ¿no? O sea, sí, sobre todo poder analizar todos los libros y poder decir que cada tanto un autor hace un libro genial. No necesariamente tiene que hacer los libros geniales cada vez, ¿no? Acabo de entrevistar a Ray Loriga, que hizo Rendición, que es una novela espectacular. Sí, hablamos de ella, sí, está muy bien, sí, increíble. Y tú dices, bueno, cada tanto un autor hace un libro genial. Bueno, a mí se lo planteé ayer al propio Cercas, que no lo había leído, la rendición de Ray Loriga, porque me parecía que los dos libros de alguna forma están emparentados en esto. Los dos, por más que sea el otro una utopía, una distopía, están hablando de la parte rural, están hablando de una guerra cruenta, larga, una guerra, digamos, que destruye todo, ¿no? Esa idea, digamos, medio que podía ser la Yugoslavia del año 92 o la guerra civil en Extremadura, digamos, está ahí en el Ray Loriga, ¿no? Digamos, sí, es verdad. El único problema que
Rendición no plantea nada nuevo para el futuro, ¿no? Es terrible lo que pasa. Bueno, lo que pasa es que yo creo que de alguna forma están reflejando un momento de Europa. Quiero decir que Europa y la propia etapa de rendición es esa, ¿no? Parece Europa, es una delgada capa de hielo que se está como... el piso se está quebrando, ¿no? O sea, estamos hablando de una transición civilizatoria, pero en el caso de Europa ahí como que se vienen de nuevo, parece... No voy a decir que se vienen los bárbaros, pero bueno, o sea, digamos, la institucionalidad parece por lo menos más arriesgada, digamos, o en riesgo, no sé. Y por ejemplo, te pregunto, ¿el impostor, la anterior, no te interesó tanto, no te atrapó tanto? El impostor lo leí muy someramente, no fue un libro que yo... Justamente ahora estaba, que ustedes me iban a llamar, estaba mirando y digo, mira, tengo todavía el impostor. Tal vez leyéndola a partir de ahora puede ser que descubra cosas nuevas. Puede ser, sí, para mí el impostor, sí. Con el Monarca de las Sombras sí me gustó muchísimo, entonces digo, bueno, por ahí voy a volver a leer esto. El final del Monarca de las Sombras, no vamos a adelantarlo, pero para mí me pareció muy emocionante y me pareció que es de alto nivel, ¿no? Sus páginas, ¿no? A mí todo el libro me pareció... Bueno, pues es que a mí yo tengo toda la parte, digamos, de investigación de la guerra civil, de la batalla del Ebro, que en realidad al darte tanto dato te vas descubriendo que es muy difícil saber qué fue lo que ocurrió realmente en una batalla, ¿no? O sea, empezás a analizar, y es lo que nos pasa con el pasado reciente, ¿no? A veces tenemos mucha información, ¿o no? Sí, es verdad, además todas las batallas las miramos como leemos Villiquen o Antojigo, claro. ¿no? Digamos, no sabemos exactamente. Bueno, en Soldado de Salamina pasaba algo muy parecido también, ¿no? Nunca se sabe qué es lo que pasa con el cadáver, con el cuerpo, con la vida, digamos, en la batalla, sí. ¿no? En la guerra. Claro. Bueno, digamos, esa como dificultad para saber lo que pasó en el pasado y a la vez tratar de investigarlo igual, ¿no? O sea, ese sería lo que dice Javier Cercas como el punto ciego de la novela. O sea, se pregunta qué fue lo que pasó, pero no tiene una respuesta exacta, o va dando tantas respuestas que el lector tiene que elegir, ¿no? Tiene que meterse, ¿no? Es verdad. Sí. Lo criticaron bastante en España, pero porque es un tema muy español, ¿no? Nosotros lo podemos leer. Pero lo criticaron, no sabía yo. A ver, contanos, lo criticaron, digamos, negativamente. Bueno, lo criticaron, hay mucha gente que lo criticó por el tema de volver a la guerra civil, digamos. Ah, por reiterarse, ¿no? El tema de la repetición, de reiterarse, digamos. ¿No? Como reiterar una fórmula. Y él decía, me criticaron, dice, pues el libro dice, está saliendo fantástico, está yendo muy bien, ya hay una tercera reedición, no hay problema por eso, pero los que me criticaron es porque no quieren plantearse el debate, esto es así, digamos, ¿no? Ni de un lado ni del otro también. No, también puede ser, digamos, porque el tema de la reiteración de una fórmula o la reiteración de un tema. Javier Cercas también tiene, por lo menos en su obra, tiene esa tendencia que yo lo comparaba en el cine a veces con Martin Scorsese, digamos, capaz que no tiene nada que ver, pero que es que yo veo una película de Scorsese, me gusta, pero siempre me parece que es excesiva, o sea, tiende a lo excesivo, a una dramatización, y uno diría una película de Scorsese, bueno, si le hubiera sacado 20 minutos, ya entendí. ¿Silencio, digamos, ¿no? te pareció lo mismo? ¿La última Silencio te pareció lo mismo? Silencio totalmente excesiva dentro del silencio, hace lo contrario, en vez de hacer tanta acción, hace poca acción, silencio, y también excesiva en el metraje, digamos, de mostrarte una y otra vez. Esa es la sensación que yo tengo. Lo mismo cuando hace Casino o cuando hace Goodfellas, siempre hay como una cuestión operática de él. En Silencio, a lo contrario, es minimalista, pero también te va como aplastando con ese silencio. Bueno, Muchachos, para mí es mi película preferida, y la vi 400 millones de veces. Claro, sí, digo. En Silencio, viste, la vi así, como diciendo, bueno, es de Scorsese, pero no alcancé a ver lo que tú ves, ¿no? Claro, no, en el Silencio tuvo poco éxito, digamos, no fue un fracaso de taquilla, ¿no? Pero hay esa cuestión de metraje excesivo. Y en el caso de Javier Cerca, esa idea también de él de reiterar, a veces hasta párrafos enteros, digamos, de como darle la vuelta, digamos, a un tema, puede hacer que alguien diga, este hombre se está repitiendo, está diciendo lo mismo, ¿no? Sí, pero sobre todo yo creo que plantea el tema del debate, ¿no? El tema que
que decíamos de si alguien es de izquierda es bueno y si alguien de derecha claro. es malo, ¿no? Yo creo que ese asunto con ETA en el medio, con un montón con Rajoy en el medio, plantea un tema complicado, me parece. Sí, hoy en España. Sin duda, y yo creo que en nuestros países también, digamos, ¿no? Sí, si lo aplicaran, claro. ¿no? O sea, la Por idea eso de que no... leemos así. ¿Cómo? Que por eso lo leemos así, digo, claro. Claro, yo creo que tiene que ver con el pasado reciente y también el tema de que en general nadie quiere airear su pasado vergonzante, ¿no? Familiar Claro. vergonzante, ¿no? Claro. O todos solo la airean aquellos que tienen un pasado más heroico, si se quiere, digamos, ¿no? Así es. Entonces ahí al poner ese matiz, no sé. ¿Y el personaje de la madre, qué te pareció? Bien, me pareció muy interesante en el tema de que plantea una cuestión, digamos, ¿no? Plantea una historia, finalmente, ¿no? ¿Es así? Sí, a mí me pareció que daba para mucho más. Vos sabés, el tema de la madre me parecía que era, quizás es muy cercano de él, ¿no? Pero digo, la idea de alguien que se mudó y pasa 40 años de su vida en suspenso, en un paréntesis, porque quiere volver, digamos, o sea, que nunca se adaptó a Cataluña, que un catalán le dice andavant y él dice vamos para allá y no entiende que es adelante. Sí, es cierto. Es increíble, Es digamos, es como que vivió en una cápsula durante 40 años. Sí, Y aparte es diciendo que es depresiva, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, él es un poco también depresivo, ¿eh? Él es un poco, no sé cómo decirlo, pero sí es un poco, no es alegre. Sí, bueno, el impostor parece que empieza con unas crisis de pánico que tiene, ¿no? De llanto, ¿no? Unas crisis de llanto, ¿no? Y habla porque algo que no a los españoles no le gusta mucho hablar a ningún español, que es de la psicología o de la psiquiatría, tiene que ir a un psiquiatra, ¿no? Sí, no es como nosotros, que nosotros vamos más acá en el Río de la Plata, somos más psicológicos. Es verdad, sí, somos más. Así es. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, nada, para ir terminando, allá en México, ¿qué repercusiones tuvo? Porque también en México también hay un pasado reciente y hay también sombras, ¿no? Y oscuras. Bueno, México es un lugar bastante especial para él. Le cuesta muchísimo tener amigos, le cuesta muchísimo encontrarse dentro del mundo de la literatura. No obstante lo cual siempre viene a presentar los libros acá y desde aquí parte al resto de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que tiene mucho más miradas y más cortesía, digamos, en Argentina que en México, ¿no? Acá no lo conoce tanta gente. Lo respetan, lo admiran, pero no es como Ray Lóriga, por ejemplo. Ajá, sí, es sí, un sí, hombre mucho más conocido, digamos, ¿no? Mirá vos, yo pensé que era más conocido Javier Cercas. Y aparte por el vínculo con Bolaño, en fin, no sé, y bueno, en México, digamos, ¿no? No. Bueno, hay dos maneras, ¿no? Cuando fue Soldados de Salamina, estamos hablando del 2001, ¿no? Sí, claro. Es una locura. Ay, es increíble cómo pasa el tiempo. Sí, pero eso fue increíble. impresionante, sí. Sí, fue muy conocido. Después fue bastante no olvidado, pero sí. Sí, o sea que no pegó tanto tampoco a Anatomía de un Instante, que también no, después fue, no. Anatomía de un Instante. Para nada. Mirá. Ese es un libro que me gusta también. Sí, es muy borgiano, es muy, digamos, es como si fuera, borgiano, es un cuento de Borges extendido ahí gigantesco, pero digamos, toda la trama y la forma, bueno, él lo dice al principio, el tema casi es borgiano, que es el tema del coraje físico, que también está aquí, también en El Monarca de las Sombras, ¿no? O sea, el tema de los antepasados que luchan del lado equivocado, pero demuestran coraje físico, mueren por sus ideas. Mónica Maristain, gracias por estar acá y por ayudarnos a cerrar la semana. Me encanta escucharlos hablar. Tiene una manera de hablar muy uruguaya. Genial, Mónica Maristain. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a cerrar esta semana dedicada a Javier Cercas. Te mando un abrazo desde Montevideo. Un abrazo enorme. Grande, Adiós. che. Bye. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de 19 horas. Y nada, que lo pasen muy, pero muy bien.